Señor, porque Él me permite compartirles a ustedes en este momento el libro de Señor sea con nosotros, que el Señor sea con ustedes y que Dios les bendiga a todos grandemente. Dios le bendiga en esta hora. Damos gracias a Dios por su misericordia, por estar una vez más en este lugar, y me gozo en esta hora de que todos ahora sigamos adelante. Dios les bendiga, hermanos, para la gloria de nuestro Dios. Su palabra es santa y nos gozamos en ella. Dios les bendiga grandemente y es un gusto saludar. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana. Es un gusto, un gran privilegio, una hermosa bendición estar aquí delante de ustedes por medio de este medio, ¿verdad? Señor, ayúdanos que tu palabra sea hecha en nuestras vidas, Padre, que lo hagamos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bendito y hermoso eres. Gracias. Dios les bendiga, hermanos. Es de grande bendición en mi vida, ¿verdad?, el poderles traer la escuela dominical del día de hoy. Creemos por fe, Señor, que tú nos has escuchado en este día. Gracias por tu grande amor, tu misericordia. Te damos muchas gracias en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Es de grande bendición en mi vida y es un gran privilegio el poder participar de la escuela dominical. Ya sé que siempre digo esto al iniciar, pero no me cansaré de darle la honra y la gloria al Señor y de decirles que es de grande bendición en mi vida. Bueno, hermanos, esta escuela dominical, ¿verdad?, tiene como tema central las raíces de la formación cristiana. Y vamos a ver ahorita nuestra lección número 2, que lleva por título La oración conversando con el Padre. Antes que iniciemos, ¿verdad?, a nuestra lección, hermanos, les voy a pedir que oremos a Dios, elevemos una oración al Señor. Les invito a que oremos, ¿verdad?, para que Dios bendiga a cada uno de nosotros, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, ¿verdad?, para que podamos entender estos pasajes de la Biblia que vamos a leer en este momento, que vamos a estar estudiando. Y también oremos a Dios, ¿verdad?, por todas aquellas personas que se conectan con nosotros por primera vez. Que Dios les dé sabiduría, Dios les dé entendimiento y que puedan entender su palabra en este momento. Inclinemos nuestro rostro y elevemos nuestra voz al Señor. Padre Santo y Dios Todopoderoso, alabamos y glorificamos tu nombre. Reconocemos que eres nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores. Digno eres, Padre, de ser alabado y exaltado. Te damos gracias, Señor, por esta hermosa bendición de poder estudiar, Señor, de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias también por todos mis hermanos, Señor, que se conectan, Señor, para estudiar tu palabra. Bendíceles en grande manera. Ayúdanos, Señor. Bendice a todos aquellos que por primera vez están conectando, Señor. Bendíceles en grande manera. Suple la necesidad de cada uno de ellos. Dale sabiduría y entendimiento, Señor, para que puedan entender tu palabra. Gracias te damos en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, les decía que el tema, ¿verdad?, de nuestra lección 2 es la oración conversando con el Padre. El objetivo de esta lección es estudiar la vida de oración de nuestro Señor Jesús y aprender a orar como Él. Para esto vamos a leer los siguientes pasajes de la Biblia. Vamos a ver nuestros 4 evangelios que se encuentran en el Nuevo Testamento, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Les voy a decir en este momento el capítulo y los versículos y no es necesario que los busquen, ya después ustedes con calma los podrán leer y corroborar que lo que voy a leer en este momento es verdad y se encuentra en su Biblia. En el libro de Marcos vamos a leer el capítulo 1 del versículo 35 al 39. En el libro de Mateo el capítulo 6 versículos 5 y 6. En el libro de Juan, el capítulo 17, versículo 1 al 5 y el versículo 13. En el libro de Lucas, el capítulo 11, del versículo 1 al 4. Bueno, hermanos, vamos a iniciar, ¿verdad?, con el Evangelio de Marcos y les voy a leer el capítulo 1. Dice de la siguiente manera: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba.
Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Bueno, hermanos, podemos ver una característica muy especial, ¿verdad?, de cómo oraba nuestro Señor Jesús. Él lo hacía, dice aquí, muy de mañana, casi oscuro, y se fue a un lugar desierto y allí oraba, ¿verdad? Él, hermanos, vemos que nuestro Señor, ¿verdad?, nos enseña que para tener una mejor comunión con el Padre, con Dios, es orar sin distracción. Yo, la verdad, hermano, lo más temprano que he orado es como a las 6 de la mañana, les soy sincera. Y pues a esa hora hay silencio, hay tranquilidad, mis hijos están dormidos y de esa manera, ¿verdad?, no tengo distracción. También, hermanos, vemos aquí que dice más adelante que lo buscaron, ¿verdad?, al Señor Jesús y le dijeron: todos te buscan. Y el Señor les dijo: vamos a lugares vecinos, para que predique también allí. Para esto he venido. Esta parte, hermanos, es más que nada una enseñanza, ¿verdad?, a sus discípulos, porque sus discípulos no habían todavía entendido el verdadero propósito o el propósito, ¿verdad?, por el cual nuestro Señor estaba aquí en la tierra, de ir y extender, ¿verdad?, su evangelio, ir y predicar la salvación. El Señor, ¿verdad?, tenía prisa, ¿verdad?, por hablarles a los lugares vecinos. Es por eso que vemos, ¿verdad?, también aquí que el Señor estaba orando. Tal vez estaba orando porque estaba preocupado por toda la gente que se estaba acercando, que solo lo buscaran, ¿verdad?, para beneficio propio y no para buscar verdaderamente la salvación, ya que días antes habían visto que predicaba en las sinagogas, que sanaba enfermos, que echaba fuera demonios, ¿verdad? Y la gente se había agolpado a él porque querían recibir tal vez algo del Señor, tal vez tenían enfermos y también querían que se los sanara, ¿verdad? Y entonces él tal vez también en su oración estaba preparando, ¿verdad?, que tenía que salir a ir a predicar a otros lugares. Entonces aprendemos aquí, ¿verdad?, de nuestro Señor que debemos aprender que antes de iniciar algo en nuestra vida cotidiana debemos de depender, ¿verdad?, totalmente de Dios y venir a oración antes de iniciar algo. Hermanos, vamos a ver ahora en el Evangelio de Mateo, a ver cómo nos muestra, ¿verdad?, aquí que ora nuestro Señor Jesús. En el capítulo 6 dice de la siguiente manera: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hermanos, aquí, ¿verdad?, en el Evangelio de Mateo, vemos que el Señor Jesús no aprueba las oraciones de los fariseos, que lo hacían solo para exhibirse, y les gustaba recibir elogios de la gente. A Dios no le gustan las oraciones falsas, las oraciones que solo son para engrandecerse ellos mismos, y que de esa manera la gente tenga una buena imagen de ellos. No lo hacen para estar en comunión con Dios. Es por eso que el Señor Jesús les llama hipócritas. Lo único que les importa es agradar a la gente. Les hacen creer una imagen falsa de ellos. Es por eso que nos dice en el versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ya vimos anteriormente, ¿verdad?, que el Señor Jesús oraba muy de mañana y en desierto, o sea, se apartaba. Y ahora nos dice que oremos solos y a puerta cerrada, para que nuestra oración sea en una plena comunión con Dios, solo Él y yo, y que nuestra oración sea sincera, honesta, que oremos en espíritu y en verdad, que oremos con el corazón y que sobre todo oremos con fe, creyendo que Dios nos escucha. Hermano, con esto que vemos aquí, que dice que oremos, ¿verdad?, en nuestro aposento y a puerta cerrada,
No quiere decir que sea malo que oremos en grupo o en la congregación. No, hermanos, porque aún el Señor Jesús oraba en congregación, ¿verdad? Y lo hacía con la gente, con sus discípulos, pero siempre y cuando nuestra oración sea dirigida a Dios, ¿verdad? Al Padre, que no sea solo como con un compromiso o para vanagloriarnos, ¿verdad? De esto, no, que siempre nuestra oración sea sincera y que sea dirigida al Padre. Bueno, hermanos, ahora vamos a leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17. Esto es una oración, ¿verdad?, que hace el Señor Jesús. Dice de la siguiente manera: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Bueno, hermanos, vemos al Señor Jesús, ¿verdad?, aquí orando fervientemente al Padre. Está en un momento de gran intimidad. Esto es lo que debemos aprender de Él. Toda su vida fue una vida de oración, en constante comunicación con el Padre allá en el cielo. En este Evangelio de Juan vemos al Señor Jesús orar por sí mismo, ¿verdad? También nosotros debemos orar por nosotros mismos. No es egoísmo. Esto es esencial en nuestra vida cristiana, hermanos. Por ejemplo, ¿verdad? Los instrumentos musicales se tienen que afinar antes de usar. De igual manera nosotros, antes de orar o hablar el Evangelio a otros, debemos orar por nosotros mismos. Esto, hermanos, es una oración muy larga. Nos deja ver muchas cosas para aprender y poner en práctica. Podemos ver, ¿verdad?, que el Señor Jesús siempre tenía la seguridad de que el Padre lo escuchaba. Al igual nosotros, ¿verdad?, también debemos de tener fe y debemos de tener esa confianza, ¿verdad?, cuando vengamos en oración, que el Padre nos escucha. Bueno, hermanos, y por último, ¿verdad?, vamos a ver qué nos dice Lucas en el capítulo 11. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hermanos, aquí, ¿verdad?, es de grande bendición, ¿verdad?, que el Señor Jesús nos deja, ¿verdad?, el modelo o la forma en que se debe de orar. Y les enseñó, ¿verdad?, en ese momento a sus discípulos, pero de igual forma, ¿verdad?, también nos enseñó a nosotros. Y bueno, aquí nos muestra, ¿verdad?, su grande amor al Señor Jesús al enseñarnos a orar. Y nos ama tanto, ¿verdad?, que nos da el privilegio de llamarle Padre, como Él lo hizo en sus oraciones, ¿verdad? Y hay 5 peticiones aquí, hermanos, que nos deja el Señor Jesús. Vamos a ir viendo una a una. Dice la número 1, dice: debemos dirigirnos a Él
primero que nada, con deseo. Cuando iniciemos nuestra oración, ¿verdad?, al Padre, siempre debe de ser con deseo, con humildad, con alabanza al Padre, ¿verdad?, reconociendo su grandeza y su santidad. No hay nadie como nuestro Dios. Número 2 dice, venga tu reino. Su reino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Dios nos conoce y sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros y conoce la situación en que nos encontramos. Debemos someternos a su voluntad, confiando plenamente en Él. Número 3 dice, danos hoy nuestro pan. Hermanos, Él suple nuestras necesidades y debemos de pedir a Él con fe, y no solo por nuestras necesidades, sino también por nuestros hermanos y por toda la humanidad. 4. Perdónanos nuestros pecados. Hermanos, debemos reconocer nuestros pecados, debemos reconocer nuestros errores, tenemos que pedir perdón. Solo Él nos perdona y solo Él restaura los corazones. De esa manera debemos examinarnos y tener disposición a perdonar a los que nos han lastimado. 5 y última. Y no nos metas en tentación. Hermanos, reconozcamos que pues somos humanos y podemos ser débiles. Es por eso que debemos pedir su protección para hacer frente a las tentaciones y el mal. Él es más poderoso, ¿verdad? Él es todopoderoso y puede mucho más que el maligno. Bueno, hermanos, así nos muestra cada uno de los 4 evangelistas a nuestro Señor Jesús. Y como podemos ver, los 4 nos dicen que el Señor Jesús llevó una vida de oración. La oración es indispensable en nuestra vida y nuestro mayor ejemplo es nuestro Señor Jesús. Elevemos nuestra voz al Señor dando gracias. Padre Santo y Dios Todopoderoso, gracias te damos por tu grande amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por esta enseñanza, Señor, que has dejado en nuestras vidas, por este modelo de oración, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica, Señor, todo lo que tú has dejado para nosotros, Señor. Gracias, bendito Dios, por la vida de cada uno de nuestros hermanos, Señor, que nos escuchan, que se han conectado, Señor. Bendice a aquellas personas, Señor, que se han conectado por primera vez. Bendice sus vidas, suple, Señor, cada una de sus necesidades. Yo no las conozco, pero tú sí, Señor. Bendíceles en grande manera. Te lo rogamos en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.